realizar, como bien dice ahí, lo más completo posible para que se tenga un conocimiento general de todas las condiciones locales del área. Ahora, ¿qué información vamos a necesitar? Bueno, al inicio de los trabajos, cuando vamos a iniciar la etapa del proyecto, que obviamente comienza con el levantamiento de la información, se deben obtener todos los planos existentes de la zona y la información que puede estar disponible en las oficinas municipales y organismos regionales de planificación. ¿Qué significa eso? Lo primero que vamos a votar son las oficinas municipales que se encuentran lógicamente en la alcaldía, de la cual nosotros vamos a pedir en primer lugar los planos planimétricos del área de cobertura. O sea, si nosotros vamos a cubrir con nuestra red esta área, visitaremos la alcaldía y pediremos el plano planimétrico. Aquí en Santa Cruz te va y lo solicita y existe ese plano planimétrico, donde me definen las calles, los manzanos, etcétera, las unidades vecinales, los barrios, etcétera. Ahora, de ser posible, que sería lo lógico y lo ideal, que nos faciliten también los planos altimétricos o topográficos con curvas de nivel. Usted visita la alcaldía y esa información no existe. O sea, no están todos los planos topográficos de la ciudad, por lo cual es inentendible que exista un plan de drenaje urbano si es que no existen estos planos. Entonces, una persona que tiene conocimiento, cuando escucha que le dicen tenemos un plan de drenaje, eso es una farsa. Si no tiene los planos topográficos, ¿cómo sabe dónde va a escurrir el agua? Entonces, esta es una información fundamental, la topografía de la zona. La información básica a recopilar es la siguiente. Bueno, en primer lugar, vamos a tener que tener en mano del área de cobertura un mapa en planta donde se definan las calles, los manzanos, las unidades vecinales u otro tipo de diferenciación de la zona donde será colocada la red. O sea, es importante contar con este plano planimétrico donde se definan estas calles, los manzanos, etc. ¿Por qué? Porque es que la red de distribución de agua potable va a pasar por las calles, por todas las calles donde al menos exista un usuario para poder sacarle una acometida y distribuirle el agua. También vamos a necesitar, y es imprescindible, si no existe, no se puede hacer la red, vamos a necesitar un plano de levantamiento topográfico con curvas de nivel espaciada cada 50 centímetros máximo o a un espaciamiento menor. Como ustedes conocen, el software que se utiliza para simular la topografía una vez que es levantada del terreno es el Autodesk SLAM. Y el Autodesk SLAM hoy en día te permite que tú le pongas espaciamiento cada 10, cada 15, cada 20. O sea, y él te devuelve las curvas para ese espaciamiento. Cosa que es correcto que usted pida siempre un espaciamiento. Mientras menos espaciamiento tengamos entre curvas de nivel, pues lógicamente más información vamos a disponer. Yo en lo particular, cuando pido un levantamiento topográfico para un proyecto de este tipo, le pido cada 10 centímetros. Si el área es muy grande, debemos tener un plano que abarque todo el área a una escala que puede estar en 1 en 10.000 y 1 en 5.000. Y si queremos ampliar la escala, pues entonces podemos dividir el plano en 4 o en 6 y disponer de varios planos correspondientes a cada una subárea del plano general en escala mayor, que es 1 en 2.000, 1 en 1.000 o 1 en 500, lo cual nos brinda más información. ¿Por qué es importante este plano topográfico? Bueno, vamos a ver que en el método de diseño que vamos a aplicar, un dato que hay que introducir es la topografía. Es la cota topográfica. Pero además, este plano, por ejemplo, el plano en planta general,
¿Qué me indica este plano? Me indica los puntos altos de la red. Por ejemplo, el punto más alto que tiene este plano es la curva de nivel 401. Y el punto más bajo que tiene este plano es la curva de nivel 397. Entonces, ¿qué puedo yo ya directamente deducir de este plano? De que en caso que yo vaya a colocar un tanque elevado para suministrar el agua a todo el área de cobertura por gravedad, lo voy a colocar lógicamente en el punto más alto. ¿Por qué? Porque es el que me va a garantizar la menor altura sobre el nivel del terreno de dicho tanque y lógicamente me va a garantizar una mejor carga y además en menor costo de esa estructura. ¿Está claro? También los puntos altos me sirven para que en los puntos altos de la red yo voy a tener que colocar obligatoriamente lo que se conoce con el nombre de válvulas ventosas. ¿Por qué? Porque en los puntos altos es donde se acumulan los bolsones de aire. El aire que ingresa a la red generalmente se acumula en bolsones en los puntos altos. Entonces, si yo no coloco ventosa en los puntos altos para dejar paso al escape de ese aire, pues entonces cuando nosotros abrimos nuestro grifo y sale por el grifo aire mezclado con agua, a veces abrimos el grifo y hace un ruido así feo. De buena primera sale agua y nos asusta. Bueno, pues eso es por la presencia de bolsones de aire y la inexistencia de, en este caso, de válvulas ventosas. Entonces, ya desde ahí, ya yo estoy ganando en información y me está dando idea de dónde va a colocarse el tanque, dónde van a colocarse las válvulas ventosas. En los puntos bajos, a diferencia, se me va a acumular los sedimentos que tenga el agua. Recuérdense que un agua potable admite hasta 1000 miligramos por litro de sólidos totales. Entonces, en los puntos bajos se acumulan esos sedimentos, entonces ahí yo tengo que prever qué cosas, válvulas de purga para sacar esos sedimentos de manera mensual. ¿Está bien? Bueno, por otro lado necesito conocer la información sobre los niveles freáticos en la zona de cobertura para prever el tipo de relleno que será colocado al instalar las tuberías, así como el empleo de equipos para la extracción del agua en la zanja durante la etapa que dure la ejecución de los trabajos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Santa Cruz nosotros excavamos 1 metro y en muchos lugares podemos encontrar agua. Entonces, si nosotros vamos a excavar la zanja y se nos va a inundar de agua, ahí los operarios no van a poder ni hacer una buena colocación de las tuberías porque no se puede trabajar bajo agua. Pero además, en donde yo tengo los niveles freáticos, si el asiento normal que yo le doy a la tubería es con arena y el recubrimiento es con arena hasta 10 centímetros por encima de la corona del tubo, en estos casos voy a tener que cambiar la arena por la grava, porque con la subida y bajada de niveles la arena se puede ser desplazada, puede ser evacuada, creando asentamientos diferenciales en la tubería. ¿Está claro? Entonces, eso es importante conocer los niveles freáticos. Bueno, por otro lado, datos actuales de la población regional y local que podrán ser adquiridos en el INE. ¿Qué es el INE? El INE es el Instituto Nacional de Estadística. Nosotros para diseñar debemos en primer lugar obtener para el área de cobertura cuál es la población actual que está asentada actualmente en el área, cuál es la tasa de crecimiento en la zona y cuál es el modelo matemático que utiliza el INE para proyectar la población. ¿Eso por qué? Porque nosotros no podemos diseñar un sistema de distribución para la población actual, porque al otro día que nazca un niño o al otro día que venga una persona a vivir al lugar, ya entonces la cantidad de agua que hemos concebido va a ser deficitaria con respecto a la demanda. Entonces nosotros proyectamos a partir de la población actual y un periodo de diseño que nos fija la norma, la población futura que se puede asentar en esa zona. Estos datos de población actual, tasa de crecimiento y modelo matemático
los extraemos del Instituto Nacional de Estadística. Quinto, debemos evaluar el crecimiento de la población y el periodo de alcance del proyecto, que se define a partir de la población actual entrando en la norma boliviana para poder entonces nosotros definir el periodo de diseño del proyecto. A ver, nosotros, como ya les dije, en el año 0, que es el año donde vamos a hacer el proyecto, tenemos una población actual. Pero como les dije, nosotros no podemos proyectar un sistema de distribución para la población actual, porque en la medida en que se vayan adicionando gente a nuestra área, pues entonces los caudales que hemos concebido para entregarle a esa población ya va a ser deficitario, porque no están considerados en el proyecto. Entonces nosotros proyectamos para una población futura. Esa población futura nosotros la calculamos a partir de un periodo de diseño que nos establece la norma boliviana. Entonces, ¿cómo nosotros definimos este periodo? ¿Qué cosa es el periodo de diseño? Es el número de años a partir del cual nuestro sistema va a prestar el servicio en condiciones adecuadas. ¿Qué quiere decir? Es el número de años para el cual nuestra red va a poder entregar las cantidades de agua con la presión requerida para toda la población que se asiente durante ese periodo. No es la vida útil. Una vida útil, ¿qué cosa es? Por ejemplo, usted compra una bomba y el fabricante le dice su bomba tiene una vida útil máxima de 10 años. Ya usted sabe que en el año 8, en el año 9 tiene que estar reuniendo dinero para comprar la bomba para que en el año 10 la tenga que sustituir porque ya esa bomba feneció su vida útil. Ahora, en un proyecto, el periodo de diseño, cuando yo digo que dura 20 años, quiere decir que durante esos 20 años, toda la población que se asiente, mi red va a ser capaz de entregarle los volúmenes con la demanda requerida, con la presión requerida a todos esos usuarios que se asienten. Después de los 20 años, este sistema tiene que seguir funcionando para dotar de agua a esa población de los 20 años. Y como van a venir nuevas poblaciones, o hago un rediseño para las nuevas condiciones o construyo un sistema nuevo para las nuevas poblaciones que se asienten. ¿Está bien? ¿Cómo yo defino? ¿Qué tengo que evaluar en el proyecto? En primer lugar, ingresar con la población actual en la norma boliviana, como vamos a aprender acá, y a partir de esa población actual, la norma me recomienda un periodo de diseño, que vamos a suponer me dijo que era 20 años, por ponerle un ejemplo. Entonces yo tengo que calcular a partir de la población actual el índice o la tasa de crecimiento del lugar y en modelo matemático proyectar cuál va a ser la población futura de diseño al cabo de esos 20 años. O sea que cuando yo tenga el año 20, cuánto va a ser la población que voy a tener por encima de la actual. Y para esta población futura es la que yo voy a diseñar. ¿Está bien? Bueno, por otro lado, tengo que delimitar el área de cobertura de la zona en hectáreas. Para ello se debe solicitar una poligonal del área de cobertura que abarcará el proyecto. Cuando a mí una empresa o un privado viene y me dice, quiero que me haga un proyecto de agua potable para esta urbanización, yo le tengo que decir, bueno, dígame el área de cobertura que usted quiere que yo le cubra con el servicio y delimítemela a través de una poligonal. Y entonces a esa área de cobertura yo voy a hallar el área total expresada en hectáreas que yo tengo que cubrir con el servicio de distribución de agua potable. ¿Está claro? Esto es importante porque así, si ellos quieren sacar de las tuberías de aquí una instalación fuera de esta área para dotar de agua a otro sector y no le funciona, entonces ellos seguro van a venir y me van a decir, óyeme, ya no da la presión, no me entrega los caudales. Ah, pero ¿a qué área? Ah, a una que está fuera de esta. No, usted me dijo que yo le diseñara para esta área, no para áreas aledañas. Entonces eso es una garantía que tiene el proyectista de que en un futuro cualquier reclamo pueda entonces responder técnicamente.
Por otro lado, necesito determinar cualitativamente, ¿qué quiere decir cualitativa? La calidad del agua de las posibles o de la fuente o las posibles fuentes. Y cuantitativa, también tengo que determinar la cantidad de agua que me puede dar la fuente de la cual voy a dotar a la población. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo tengo más de una fuente. Entonces, si yo le hago el análisis de calidad del agua para cada una de las fuentes y me da que esta tiene, la de esta laguna tiene mayor calidad que la otra de un río, pues entonces me voy a quedar con la fuente de mejor calidad. Pero además no puedo dejar a un lado la cantidad. O sea, esta laguna tiene que además ser capaz de poderme entregar los volúmenes que debo dotar a la población durante todo el año. Porque si ella no es capaz de entregarme la cantidad, entonces voy a tener que acudir probablemente inclusive hasta las dos fuentes. ¿Está bien? Entonces eso es importante. Octavo, hacer un levantamiento completo del sistema de abastecimiento de agua existente, indicándose la capacidad nominal del mismo. Este es un elemento importante. O sea, cuando yo voy a hacer un estudio de distribución de agua, yo tengo que hacer primero un estudio para saber cuánto es, por ejemplo, lo que ellos actualmente se están dotando de agua. ¿Qué sucede? Que puede ser que a mí me digan, vamos a suponer que la ciudad de Guarne no tiene sistema de distribución de agua. Y a mí me dicen, diséñele el sistema de distribución de agua a la ciudad de Guarne. Bueno, yo entre las cosas que tengo que hacer es ir y visitar varios domicilios en la ciudad de Guarne, porque si hay domicilios, ellos de algún lugar están sacando el agua, porque nadie puede vivir sin agua. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo visito un domicilio y le pregunto, ¿de dónde ustedes están extrayendo el agua? Y ellos me pueden decir, por ejemplo, yo tengo un pozo pequeño en el patio y del patio estoy extrayendo el agua de ese pozo. ¿Qué me está indicando ahí? En primer lugar, que hay agua subterránea en la zona. Porque si ellos sacan agua de un pozo es porque hay agua subterránea. Puede ser que cuando visite otros vecinos me digan, no, acá trae un río y yo acarreo el agua del río. Entonces ya me está indicando otra posible fuente. O sea que con estas visitas y estas entrevistas yo puedo ya identificar las posibles fuentes. ¿Está claro? Ahora, si yo quiero saber cuánto es la dotación actual que ellos están consumiendo de agua, vamos a suponer en el caso de la persona que me dijo que extrae el agua de un pozo, yo le puedo averiguar, bueno, ¿cómo sacan el agua? Y el hombre a lo mejor me dice, yo tengo una soga y un bate y con eso yo saco los bates llenos de agua del pozo. Bueno. ¿Cuántos baldes saca usted en un día? Y a lo mejor él me dice, vamos a suponer que me dice, yo saco 10 baldes por día. Ya tengo una información. Ahora lo otro que yo le puedo preguntar o yo puedo indagar es cuántos litros tiene ese balde. Y vamos a suponer que es el estándar, me dice, sí, es un cubo, un balde que tiene 10 litros, que tiene 10 litros, un balde de 10 litros. Entonces los 10 baldes que sacan por día, multiplicado por los 10 litros por balde, se van los baldes con los baldes y me queda que ellos sacan 100 litros por día. Ahora le pregunto, ¿cuántas personas viven en ese domicilio? Vivo yo y mi esposa. Son 2. Entonces si yo divido 100 litros por día entre 2, me da que la dotación que ellos actualmente tienen es de 50 litros por habitante por día. ¿Está claro? ¿Y para qué me puede servir esta información? Vamos a ver que cuando yo voy a adoptar la dotación, según la tabla que me recomienda la norma me da un rango. Vamos a suponer, me da entre 50 y 80 litros por habitante por día. Como ellos tienen 50,
De dotación actual puedo partir que mi dotación actual, por decirles, de 50 litros por habitante por día. O sea, me sirve para que en ese rango saber si trabajo con el mínimo valor, con el máximo, con un valor medio o seguro, o puedo trabajar con la norma, vamos a ver, que me permite reducir hasta un 20% el límite mínimo de dotación que me da en la tabla. Eso lo vamos a aprender. Entonces, esta información es fundamental, este levantamiento de esta información para el futuro diseño. Por otro lado, debo hacer un levantamiento de las condiciones sanitarias en la localidad. O sea, debo evaluar cómo se evacúan en la actualidad las aguas residuales en los domicilios. Ustedes me preguntarán, pero yo voy a diseñar la red de distribución de agua potable, yo no voy a diseñar el alcantarillado sanitario, pero es importante saber eso. Aunque yo no voy a hacer el proyecto del alcantarillado sanitario, si por ejemplo ellos me largan, como se ve aquí, el agua residual a la cuneta de las calles, mírenlo aquí, se ve que ellos en este lugar largan el agua residual a la cuneta de las calles. ¿Qué significa eso? ¿Dónde yo voy a colocar la red? La red la voy a colocar a 1 metro de la cuneta de la calle y a 80 centímetros de profundidad. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que por encima prácticamente de mi agua va a pasar el agua residual. De mi red de agua potable voy a tener el agua residual. Entonces, ¿qué puede pasar? Como la red de agua potable trabaja a presión, puede haber un reventón de tubería, puede haber una separación de las tuberías y existir una fuga. Y si existe una fuga, imagínense que aquí, ¿qué va a pasar? Se van a contaminar las dos aguas, el agua potable con el agua residual. Y entonces a la población le puede llegar agua residual con gérmenes patógenos y desatar las enfermedades de origen hídrico, inclusive hasta el cólera y matar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En mi proyecto yo no voy a resolver ese problema, porque a mí no me están contratando para resolver el problema de evacuación de las aguas residuales. Pero yo sí, como recomendación final en mi proyecto, voy a decir que no se construya el sistema de distribución de agua potable hasta tanto se resuelva el problema de el agua residual en el agua residual en la cuneta de las calles. Entonces, que obliguen a los usuarios a hacer tanques sépticos y una disposición final que no vaya a la cuneta de las calles. Si hacen caso omiso y construyen y ocurriera lo que yo les digo, que se mezclen las dos aguas y desaten la epidemia, si a mí me vienen a reclamarme que por qué no alerté eso, le digo, fíjese la recomendación tal de mi proyecto y ahí usted se va a dar cuenta que yo lo advertí. ¿Está bien? Eso es importante. 10. Obtener datos de la economía regional y local. ¿Por qué es importante obtener estos datos de la economía regional y local? En primer lugar, para saber la economía de la zona, o sea, cuánto es el ingreso per cápita por familia. Aquí hay una cosa que es importante. Cuando nosotros vamos a hacer un proyecto de distribución de agua, es necesario que nosotros tengamos los ingresos per cápita por familia. De los ingresos per cápita por familia, en orden de prioridad, en primer lugar, un porcentaje de ese ingreso se va a la alimentación de las personas que viven en ese núcleo. Otro porcentaje se va a la vestimenta, o sea, para que la gente compre ropa para vestirse. Otro porcentaje se va a la salud y después viene el porcentaje para pagar sus servicios. ¿Está claro? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que el ingreso que per cápita que tiene una familia, después de restarle estos gastos, no me queda gasto suficiente o dinero suficiente como para que ellos paguen un servicio de una red de agua potable con una cometida domiciliaria en su domicilio, entonces le tendré que construir piletas públicas en la esquina para que ellos acarreen el agua. O sea que mi proyecto lo tengo que ajustar
a la posibilidad de pago de los usuarios. Yo no puedo construir un proyecto que el costo que ellos tengan mensualmente supere su capacidad de pago, porque si no mi proyecto va a fracasar. ¿Entiendes? Si mis gastos en el sistema de distribución demandan de, por ejemplo, de 10 pesos, por ponerle un ejemplo, y la familia puede pagar 5, entonces tengo un déficit de 5, que es un exceso de gasto que lógicamente no va a poder ser cubierto y va a fracasar mi sistema. ¿Está bien? Por eso es que es importante conocer datos de la economía regional y local. Por otro lado, debo obtener datos generales de la localidad relacionados con el clima, la temperatura, la hidrología, la vegetación y la infraestructura. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, yo tengo que decidir o recomendar que la ejecución del proyecto, después de haber hecho su cronograma de ejecución, se realice en un periodo que no sea lluvioso. Porque si no, las zanjas que ellos excaven para colocar las tuberías llueve y se les va a negar en agua, se les va a llenar de agua. Pero además necesito saber, por ejemplo, la hidrología, el estudio hidrológico. ¿Por qué? Porque yo tengo que, para esa fuente, tengo que ver su capacidad de porque yo le voy a extraer agua, por ejemplo, al acuífero. Pero ¿y cuál va a ser la capacidad de recarga de ese acuífero? O sea, yo no puedo extraer más agua de la que ingresa al acuífero porque lo voy a secar. Lo mismo pasa en un río. ¿Qué puede pasar en un río? Que a lo mejor cuando yo hago mi estudio hidrológico me dice que sí, en periodo lluvioso, efectivamente me da la demanda, me satisface la demanda, me da los caudales que demanda la población. Pero ¿y qué tal que en el periodo de seca el caudal que da el río es menor que demanda la población? Entonces eso inclusive me va a llevar a tener que construir quizás una presa, un embalse, para embalsar el agua en periodo lluvioso para poder satisfacer las demandas en el periodo de estiaje o de seca. O sea que por eso es que es importante todo esto. ¿Por qué es importante la infraestructura? Porque, bueno, lógicamente también es importante que yo sepa la población actual, que la infraestructura es sinónimo de población existente actualmente. Y la vegetación, bueno, tiene que ver mucho con la hidrología. Zonas con muy poca vegetación, bueno, pues son zonas más secas. Zonas con más vegetación son zonas más propensas a la lluvia, mayor humedad, etcétera, como tal. Por otro lado, debo obtener información sobre las normas técnicas que están en vigencia en el lugar donde se va a construir. O sea, siempre yo le digo a los estudiantes que ustedes, cuando vayan a hacer un proyecto, supongamos que sea estructural, supongamos que sea vial o un proyecto hidráulico como este, ustedes siempre tienen que tener a mano las normas del país. ¿Qué normas son las que ustedes necesitan para el caso de Bolivia? Es la norma NB 689, que es la de Reglamento Técnico de Diseño para Sistemas de Agua Potable. O sea, este reglamento me da inclusive fórmulas, métodos, coeficientes a utilizar en el diseño de los sistemas de agua potable. ¿Por qué es importante tener ese reglamento? Porque, bueno, yo voy a tener que cumplir con lo que dice ese reglamento. ¿Qué cosa es una norma, señores? Una norma es la experiencia registrada en un documento de muchos como nosotros, profesionales que se han dedicado a trabajar durante años en esta actividad. Entonces ahí se recoge la experiencia, los coeficientes adaptados a las condiciones del lugar donde nosotros vamos a proyectar. ¿Está claro? Entonces las normas siempre son fundamentales. ¿Qué otra norma necesitan ustedes? Necesitan la norma NB 512, que es la norma que me establece los requisitos para considerar un agua como potable. O sea que yo les sugiero que entren a internet y
bajen la norma boliviana NB 689 y la norma boliviana NB 512, y como una recomendación hagan lo que yo hago. Yo les puedo mostrar un archivo donde ahí yo tengo todas las normas de agua potable, normas de agua de alcantarillado y aguas residuales de Bolivia, la norma de instalaciones domiciliarias, o sea, todas las normas con las que yo realizo mis actividades siempre las tengo para tomarlas en cuenta y consultarlas a momento de un proyecto. ¿Está bien? Entonces, eso es importante que ustedes ya lo hagan. Lo mismo hagan con las normas de estructura, con las normas de carretera, de lo que vayan a dedicarse a estudiar. También necesito obtener información acerca de las instalaciones que están soterradas. O sea, es importante, como yo voy a hacer un proyecto nuevo, pues entonces yo voy a hacer un nuevo trazado. Este proyecto, ustedes saben que ustedes van a hacer es un proyecto que va bajo tierra, a 1 metro del cordón de la acera y a 80 centímetros de profundidad. Entonces yo tengo que investigar, averiguar todas las instalaciones que estén soterradas en el área de cobertura. ¿Cuál va a ser mi área de instalación? Normalmente estas instalaciones básicas, como son gas, electricidad y teléfono, van soterradas y van en el espacio físico comprendido desde la barda de un vecino hasta la barda del vecino de la vereda de enfrente. Ahora, yo debo saber por dónde pasan esas tuberías. Lo correcto, y es lo que tenemos que respetar los proyectistas, que acá no se respeta muchas veces, lo digo por experiencia, la tubería de gas, ¿por dónde va? Va entre la acera y el cordón de la acera, ahí va la tubería de gas. Yo he visto que lo respetan. Eso lo han respetado, por mi casa pasaron, lo hicieron correcto. Ahora, las tuberías eléctricas y telefónicas, cuando van enterradas, ellas van por debajo de las aceras. ¿Está claro? Van por debajo de las aceras. La tubería de agua potable, de red de agua potable, que es la que nosotros vamos a construir, va del cordón de la acera, a 1 metro y a 80 centímetros de profundidad. Y la tubería de la red de alcantarillado sanitario va en la mitad de la calle, en el eje de la calle. ¿Está claro? Acá en Santa Cruz no tarda mucho en que las redes eléctricas y telefónicas vayan soterradas. Aquí ustedes pueden ver las que están aéreas porque la ciudad se expandió horizontalmente. Pero si ustedes se fijan, la ciudad está teniendo un crecimiento ya vertical. Entonces, cuando ya la ciudad crece verticalmente, o sea, se construyen los edificios, el tendido aéreo de esto se convierte en un peligro, porque ya desde un balcón se puede acceder a esas líneas de alta tensión. Entonces, obligatoriamente van a tener que enterrarla. ¿Está claro? Entonces, nosotros debemos saber todas las redes que están enterradas para evitar que nos crucemos con ellas, o en caso de que nos tengamos que cruzar, que no haya otra alternativa, advertir de la presencia del tipo de red, la ubicación y la profundidad a que se encuentra. Porque si yo no advierto eso, pues lógicamente puede venir un equipo a hacer una excavación, imagínense una tubería de gas o una tubería eléctrica, y que le meta la cuchara de una excavadora, pues puede reventar, inclusive puede ocasionar la pérdida de vida humana. ¿Está bien? Ahora, 13. Obtener información acerca de las redes instaladas para evitar las conexiones cruzadas. Es lo que les acabo de decir. Por ejemplo, miren acá esto. Esto que vemos acá es una cámara de inspección de una red de alcantarillado. Pero fíjense ustedes que aquí se cruza una tubería que la ven de color ploma, color negra, como lo quieran ver.
Esta tubería es una tubería de agua potable. Esto que vemos acá es la cometida de un desagüe sanitario de un domicilio. Ahora, si cuando yo voy a construir, si en mi proyecto de la red de alcantarillado yo no advierto que existe esta tubería de agua potable que va a una cierta profundidad, pues lógicamente cuando metan maquinaria aquí, puede ser que revienten la tubería. En el caso del agua potable es la menos riesgosa, porque lo que vamos a tener es un salidero de agua tremendo. Pero en el caso de una red eléctrica o en una red de gas, entonces ahí sí puede haber una explosión o puede morir el operario, etc. ¿Está bien? Bueno. 14. Identificar a los usuarios de la red de distribución. O sea, nosotros tenemos que tener, por eso partimos este inicio de clase diciendo que debemos tener la información lo más completa posible de la zona. Muchas veces nosotros nos convertimos en proyectistas de escritorio, eso es un error grave. O sea, si nosotros vamos a hacer el proyecto de Warner, por ponerle un ejemplo, de la red de distribución, yo debo hacer un recorrido por la ciudad de Warner. Y entonces, mientras hago ese recorrido, voy identificando aquellos usos diferentes a los domicilios. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para que cuando yo meta mi comisión topográfica, le voy a decir al topógrafo que va a pasar por todas las calles, por favor, donde usted vea una actividad diferente a un domicilio, ahí usted me hace un cuadrito y me dice, por ejemplo, es un restaurante, ahí hay un colegio, ahí hay oficina. Y entonces para que yo prevea en el proyecto todos los usuarios los cuales tengo que entregarle agua. ¿Cuáles son esos usuarios que normalmente yo tengo que entregar agua? Los domicilios, los comercios, las instituciones y las industrias. ¿Está bien? Entonces eso es importante. 15. Obtener información sobre los aspectos sociales más relevantes del área del proyecto. Yo necesito saber a qué actividad se dedican en el área del proyecto, a qué actividad productiva. Les voy a poner un ejemplo. Hace unos años atrás, yo fui a Valle Grande y en Valle Grande me vio un estudiante, un muchacho que era estudiante mío, y su papá era el presidente de la cooperativa. Y él le dijo, papá, está aquí mi docente de sanitario. Y bueno, el hombre me buscó hasta que encontró el hotel donde yo estaba. Y me fue y me visitó. Y me dijo, queremos reunirnos con usted y bueno, conversar sobre algunos problemas que nosotros tenemos. En ese momento él me dijo de que tenían problemas en época de seca, de que la cooperativa no daba la cantidad de agua necesaria en relación con la demanda. Entonces yo le dije que qué era lo que estaba pasando, si la fuente no era capaz de entregar el agua. Me dijo, la fuente en época de seca, según cálculos nuestros, debe dar la cantidad de agua. Pero ¿qué pasa? Que aquí la gente, como tiene patios grandes, tiene sembradío por decirle, de durazno, tiene sembradíos de frutilla, y entonces la gente utiliza el agua que nosotros damos en la red para regar su sembradío. Entonces yo le dije, eso no es correcto, porque el agua potable que usted entrega, lo más que debe regar ellos es un pequeño jardín, donde tengan plantas, hierbitas, pero más que un pequeño jardín. Pero ya regar sembradío, ese es otro tipo de uso del agua que tiene que ser independiente del servicio de distribución. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo nosotros podemos resolver ese problema? Bueno, lo que tienen que hacer es aumentar del costo mínimo de metro cúbico de agua para la cantidad mínima que entrega la cooperativa por domicilio, que normalmente está entre 10, 12, 15 cubos por mes, ahí aumentarle el costo del metro cúbico de agua. De manera que cuando ellos hayan agotado su consumo normal mínimo, que deben tener los 10 cubos, por ejemplo,
y se hayan excedido y hayan consumido 50 cubos, le va a venir un monto en la factura tremendo de dinero. Y entonces, lógicamente, en el otro mes ellos ya no van a medirse en el uso de esa agua para esa actividad, producto de que le va a tocar el bolsillo. Ahora, antes de hacer eso, usted va a hablar con ellos y le va a decir para cuál debe ser el uso del agua. Y hablarle que el agua es un recurso agotable, que imagínense potabilizar un agua para regar, no sé, una plantación de tallo alto, no tiene sentido. Cuando las plantaciones de tallo alto se pueden regar con agua residual tratada. Entonces, miren las exigencias de un tipo de agua a un agua potable, pues no es correcto. ¿Está bien? Entonces eso es importante saber para, bueno, saber a qué nos vamos a tener y, por supuesto, explicarle a la población el uso que deben darle al agua, porque cuesta caro dotar de un agua potable a la población. ¿Está bien? Entonces, eso era lo que teníamos previsto. Toda esa información es la que nosotros necesitamos para diseñar un sistema de distribución de agua. Si nosotros no hacemos o no tenemos toda esta información, yo les recomiendo que no diseñen el sistema porque puede ser un fracaso. Entonces, alguna duda que tengan, por favor, estoy en la mejor disposición de contestarse. ¿Duda? Les comento algo. Recuérdense que después de la unidad 5 vamos a tomar el primer parcial. Hoy hemos dado la unidad 4 y viene ahora la unidad 5. Yo les voy a dar una semana para estudiar. No les voy a poner al otro día de clase de la unidad 5 el examen. Siempre les doy una semana para que puedan estudiar. Pero bueno, vayan estudiando para que no los sorprenda el examen. Yo los advierto para que, bueno, no se sientan sorprendidos. ¿Alguna duda que tengan, por favor? Lo que no adquirimos el libro todavía. El libro, bueno, yo estuve hoy toda la mañana. Si yo les digo hasta las 11, por favor, es hasta las 11, porque yo también tengo que salir de ahí, tengo que ir a almorzar, tengo que venir a prepararme para dar clases. O sea, también piensen un poquito en que yo también tengo esta actividad ese día. Yo voy a volver a estar el lunes ahí en la mañana para que puedan adquirirlo. Lamentablemente yo estoy con un trabajo de readecuación que estamos haciendo en Matadero del Torno y bueno, hoy no fui, he tenido más de 15 llamadas preguntándome cosas porque lógicamente el que sabe lo que hay que hacer soy yo. Allá tengo un maestro, pero el que sabe las cosas realmente como son soy yo. Entonces, mañana yo me tengo que ir pasado igual para que eso no vaya a quedar mal. Más encima que se están haciendo fundiciones y cosas que ya después no tienen remedio. ¿Está bien? Entonces el lunes yo voy a estar ahí otra vez en el horario de 9 a 11. Entonces, por favor, traten de ir. ¿Está claro? Bueno, ¿alguna otra duda? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, José. Cuando nos habló de la importancia en el segundo paso del plano topográfico, hay un poquito, no puedo apuntarlo bien, que comentaba de que nos sirve porque en los puntos más altos es más conveniente colocar el tanque, ¿no? Por la fuerza de la gravedad, a la presión suficiente. Pero también nos comentaba que es correcto igual colocar en los puntos más altos las válvulas ventosas, que es cuando hay el aire que se queda atrapado, ¿no?, en la tubería. Sí. Y luego mencionó, aquí no sé si está bien, era la válvula de purga, que era para sacar la sedimentación en los puntos más bajos. Perfecto, correcto, eso es, José. ¿Alguna otra duda? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Gonzalo. En el punto 8 hay adelantándome un poco, ¿no?, sobre el tema 5. En el tema 5 hay una tabla en la que entramos con la zona y con la población actual para obtener la dotación media diaria. Mi pregunta era,
si en el punto 8 nosotros determinamos una dotación. Mi pregunta era si esa dotación que determinamos es la misma de la que nos habla en la tabla del tema 5 de la dotación media diaria. Es la misma, es la dotación actual. Me sirve para poder definir la dotación actual según la norma boliviana. Cuando veamos la dotación, yo les voy a explicar que la norma boliviana esa, bueno, parece que ha sido copiada de algún otro país, porque por ejemplo, si se fijan en los llanos, para poblaciones mayores a 1.000 habitantes, te recomiendan entre 250 y 400 o 350 litros por habitante por día. En Santa Cruz, para que ustedes tengan una idea, la dotación media actual es de 120 litros por habitante por día. Y la norma te dice que adopte para esas poblaciones 250. Entonces prácticamente más del doble. Entonces ahí por eso es que yo digo que esa norma no está ajustada a la realidad de Bolivia. Entonces tal es así que hizo esa tabla o copió esa tabla de algún lugar. Dice que de acuerdo a los estudios socioeconómicos y el costo marginal de los servicios, se puede reducir los valores de la norma hasta un 20% por debajo del mínimo. Y es por eso. Pero aún cuando tú le quitas 250, el 20% se queda en 200, que sigue siendo alto para Santa Cruz. Entonces, por eso es que es importante estos estudios, porque nos dan una idea de si nuestro valor, la dotación actual, cae en el rango, si es la mínima, si es media, si es la máxima, o inclusive si queda por debajo, entonces eso a lo mejor me permite a mí reducir un 20% el valor mínimo de la dotación. Pero eso se los voy a explicar allí cuando lo veamos. ¿Está bien? Sí, listo, doctor. Una preguntita más. Sí. ¿Qué pasaría si en el punto 8, cuando yo tengo la dotación media diaria, no me llegara a cumplir con la tabla, con la norma? ¿Qué tendría que hacer? Cuando dice que no me llegara a cumplir, ¿qué quiere decir? ¿Que fuera menor o que fuera mayor? Que no estuviera dentro del rango y que no me cumpliría ajustándole el 20% al mínimo. Lo máximo que tú puedes hacer, si te da por debajo del rango que te da la norma, reducirle al mínimo valor de la norma el 20%. Vamos a suponer que tú dijiste que el estudio te dijo que tienen una dotación de 50 litros por habitante por día. El estudio que hicimos, lo que yo te enseñé. Ahora tú vas a la norma y te dice que es 70 el mínimo, entre 70 y 90. 50 es menor que 70. Entonces le voy a reducir un 20%. Entonces 70, el 20% es 14, ¿no? Entonces 70 menos 14 sería, estamos hablando de 56, ¿no? Entonces 56 es mayor que 50, adopto 56. Ya. Listo, doctor, ya entendí bien esa parte. Eso es. O sea, para eso me sirve ese valor. ¿Alguna otra duda? Gracias, doctor. No, mijo. Disculpe, doctor, una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Cuando no veo nada de eso. La capacidad nominal del sistema de abastecimiento de agua potable es igual a litro por persona por día. Es lo mismo que eso es dotación. O sea, litros por persona por día o litros por habitantes por día, se le llama indistintamente así. Eso es dotación. No es capacidad. Cuando hablamos de capacidad estamos hablando de caudal. Entonces yo parto de esa dotación en litros por habitantes por día para multiplicarlo por el número de habitantes y eso me va a dar la capacidad que es en caudal en litros por día. Gracias, doctor. No, por nada, Gabriel. ¿Alguna otra pregunta, porfa? ¿No hay más preguntas? Bueno. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, sobre el anterior tema, tenía una duda. Dime. ¿A qué se debe que cuando uno,
saca el agua de la pila y sale clarita, ¿no? Pero la dejamos ahí, pasa el tiempo y abajo, o sea, vamos y abajo está llenito de tierra. ¿Esto se debe a a la red de distribución o es que directamente viene del acuífero? Como aquí en Santa Cruz no tenemos, se viene directamente del acuífero, ¿no? No debería nunca, aunque la dejes un tiempo, nunca debería tener esa sedimentación. Si tiene esa sedimentación es porque no tiene, o sea, no es un agua potable, porque no cumple con la cantidad de sólidos totales, menor a 1000. Porque si tuviera menos sólidos totales hasta 1000, ella no produce asentamiento de nada. No debe haber asentamiento. Si tiene asentamiento es porque el agua no cumple con el requisito de sólidos totales. Obviamente si tiene asentamiento es porque tiene color, tiene turbidez, pero también es posible de que cuando tú vas a hacer un mantenimiento, esto, lo otro, y cierras un sector, cuando abres el otro, cuando habilitas el otro, aumenta la presión y bueno, pues muchas veces sale el agua sucia porque se remueven los sedimentos que tiene en su interior. Entonces ya eso es otra cosa. Es falta de operación del sistema, porque para eso se recomienda que una vez al mes se purguen las tuberías para evacuar todos los sedimentos y evitar que ocurran esas cosas. Habría que ver en qué caso es que se te presentó eso en el agua. ¿Está bien? Gracias, doctor. No, mira. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿esa distancia de la acometida del agua es una norma? Porque La aquí en mi casa, distancia, a los 50 centímetros de mi muro está la acometida del agua. normalmente la acometida sale de la tubería de distribución que se encuentra a 1 metro del cordón de la acera y a 80 centímetros de profundidad. La acometida sale a partir de una abrazadera, de ahí se pincha el tubo y se conecta a la acometida, que pasa por una llave general y va hasta la acera. Y en la acera tiene lo que se conoce con el nombre de la llave de corte, que es una llave que está enterrada en la acera y que tiene una tapita de acero, y ahí es donde se corta el servicio, que es una llave de cuña, una válvula de cuña. Ahora, acá normalmente, antiguamente se colocaba el medidor el medidor está expuesto, va aéreo, se saca del terreno la tubería y va aéreo el medidor. Antes se colocaba en el jardín. Por problemas que se presentaron de los operarios que iban a leer y no le permitían, etcétera, la autoridad del agua mandó a sacarlo fuera a la acera. Y entonces usted va a ver que afuera está el medidor. Entonces no sé a qué te refieres ahí, si es a ese medidor o qué te refieres. No, a la línea de distribución, digo. ¿Pasa por la acera? Sí, sí. Eso es lo que yo te dije. Acá no se respeta. Hay veces que no respetan. ¿Sabes por qué? Todo nace con la planificación, ¿no? O sea, lo correcto es que no se pavimente hasta que estén los dos servicios. El servicio de distribución de agua, el servicio de alcantarillado, tanto pluvial como sanitario. Pero acá la presión que le hacen a la alcaldía pavimenta, y después entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando hay que poner un servicio, te lo ponen por la acera porque para cortar el pavimento les cuesta mucho esto, lo otro. Pero el día de mañana, cuando la CRE y cuando las telefónicas estén obligados a conectar sus instalaciones en su lugar, por debajo de las aceras, ahí van a decirle a la de agua potable, váyase a su lugar. Entonces todo es un problema de planificación. O sea, no hay nada que no se pueda hacer sino, y ahí está la autoridad. ¿Me entiendes? Yo lo que le veo acá que lo que hay es falta de autoridad a todo nivel. Entonces no está la autoridad que está ahí atenta y que dice
que vas a construir agua potable por la acera, no puedes, tienes que irte a 1 metro y a 80 centímetros. Porque después empiezan los problemas, después vienen todos los problemas. Pero sí, yo una vez estuve 1 año asesorando con Pair y después fueron a conectar alcantarillado y yo lo fui a visitar y dije, bueno, ¿dónde están los plomeros? Están haciendo alcantarillado. Entonces me fui a saludarlo. Cuando me fui a saludarlo estaban haciéndolo por la acera. Y entonces le dije, pero no van por ahí. Pero me dijeron, ingeniero, está pavimentado, ¿qué vamos a hacer? Picar el pavimento, más costoso, no está previsto. Entonces, esos son los problemas. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Disculpe, ingeniero, ¿y del gas de cuánto dijo que era la distancia? Perdón. Ha visto que entre la acera y el cordón de la acera, generalmente, si se hace correcto, ahí hay terreno, ¿no ve? Que siempre hay tierra, hay un terreno para que normalmente sembrar árboles y eso. Ahí es por donde debe ir la de gas. Entre la acera y el cordón de la acera. Y cuando hablo de la distribución de agua potable, es entre los cordones. Yo te voy a decir la posición en que va, pero va del cordón para la calle. Y la otra va, la de agua alcantarillado, por el eje de la calle. ¿Me entendiste, Rosario? Sí, ingeniero, gracias. Uh-huh. Esos son normas internacionales, de las cuales Bolivia tiene que hacer eco y tiene que ser así. Como que cuando yo te enseñe que en el hemisferio sur va en la acera sur y este, la red de agua potable, eso hay que respetarlo. Porque después mañana cuando venga otro ingeniero y hay una rotura, te va a decir, excava aquí en la acera sur a 1 metro de cordón y a 80 centímetros y encuentra la tubería. Por eso es, para que siempre se sepa por dónde pasa cada sistema. Bueno, ¿alguna otra duda? Doctor, disculpa, una consulta más. Sí. Bueno, cuando nos habló acerca de las condiciones sanitarias, nos comentaba de que el agua residual puede afectar, ¿no?, la red de distribución, y comentó que puede incluso provocar fuga en las tuberías. Pero ahí no me quedó claro cómo es que esa agua residual le da una fuga. No, por favor. El agua residual no provoca fuga. Lo que puede pasar es, si yo tengo por el cordón, por la cuneta de la calle, largo las aguas, que aquí en Santa Cruz todavía existe eso, en algunos lugares. Si yo largo el agua a las cunetas de las calles, debajo de eso prácticamente tengo mi tubería de agua potable. Pero como la tubería de agua potable es una tubería que trabaja a presión, y nuestras redes que están colocadas, por ejemplo, acá en cualquier lugar del mundo, la red más antigua que existe de agua potable está en Estados Unidos, que es un país de primer mundo. Peor nosotros de tercer mundo, nuestras redes son muy antiguas. Y entonces con la presión puede ser que se produzca, debido a la presión del agua interna, un reventón de tubería o que se zafen. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay salideros de tubería de agua potable porque se ha reventado una tubería? Entonces, si yo tengo el agua residual ahí arriba, se me pueden contaminar las dos aguas. Pero no es que el agua residual me produzca un reventón. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces sería que provoca como un desequilibrio entre las presiones, ¿no?, en la tubería. Por eso digamos que se puede llegar a reventar. No me sigues entendiendo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo agua acumulada en la cuneta de la calle, de las dos tuberías, de los dos sistemas, el más riesgoso es el de la red de agua potable, porque es por flujo a presión, o sea, la tubería trabaja a presión. Y vamos a suponer que yo construyo y hay una tubería fallida, porque eso puede ocurrir. Y cuando yo la someta a la presión, ¡pum!, se me reventó la tubería. Si yo tengo el agua residual allá arriba, se me van a conectar las dos aguas, se me van a contaminar, se me van a mezclar. Entonces ahí es donde corro el riesgo.
Pero el reventón no tiene nada que ver con el agua que tengo arriba residual. Es por una falla de la misma instalación. Puede ser que se me zafen las juntas por exceso, por una presión y no estén bien colocadas las juntas, se me pueden zafar. Y ahí hay un punto de mezcla con el agua residual. No sé si ahora me entendiste, Armando. Sí, entonces no tiene nada que ver, no le provoca la fuga, ¿no? Solo en caso, digamos, que se llegue a reventar, ahí sí la puede contaminar el agua residual. Esa es la cosa, ¿no? Correcto. A ver, que tengo una pregunta aquí que me dicen, doctor, ¿es posible que las tuberías transmitan sabor a plástico al agua de grifo o no? Para nada. No es posible. Eso no es posible. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, doctor, una vez creo que mencionó de un instituto colombiano de investigación del agua. Sí, el SINARA. El SINARA, disculpe. SINARA, con C. SINARA. CINARA. SINARA. Ese es uno de los centros de investigaciones que más ha estudiado la potabilización del agua, es SINARA. Igual que los colombianos tienen una de las industrias de tuberías más desarrolladas, que es PACCO. PAVCO. PACCO. Tuberías PACCO. Yo les voy a mostrar aquí unos videos de PACCO que yo tuve de ellos. Yo me contacté con ellos y ellos me enviaron unos videos muy bonitos por el proyecto Calomay, que yo estuve asesorando. Yo tuve un contacto con ellos para comprarle material y ellos me enviaron eso, y entonces yo les expliqué que yo daba clases, esto, lo otro, y me mandaron unos videos ilustrativos muy bonitos, que yo se los voy a mostrar acá. ¿Alguna duda? Muchas gracias, doctor. No, pues nada, mío. ¿Alguna otra duda que tengan? Una preguntita, doctor. Bueno, más es una curiosidad, ¿no? Usted nos mencionaba que a veces de los grifos no sale el agua como un chorro, o es decir, que en vez de agua comienza a salir aire, o sea, agua y aire. Sí. Mi pregunta es, ¿se factura ese aire que sale del grifo como agua o no? Sí, ese es el problema. Cuando ustedes tienen frecuentemente que le sale aire mezclado con agua, que usted siente que sale así y escupe agua con aire y se corta y vuelve a salir, ese es el problema que tienen los medidores. Los medidores de agua que se colocan en las acometidas, cuando pasa aire te marcan igual que si tuviera agua. Yo recuerdo una vez yo cometí un grave error. Un amigo mío que tenía una fábrica de ron aquí, producía ron que se llamaba Habanero, y bueno, él lavaba botellas y todas esas cosas y utilizaba mucha agua para el ron, y yo cometí el error de decirle que si tú un medidor lo soplas al revés a la dirección, descuenta lo que te marca el medidor en agua. Y entonces era en la madrugada, zafaba su medidor y soplaba al revés para descontarlo. Me pesó muchísimo, pero bueno, ya hoy en día estas empresas le colocan unos sellitos que son de plomo, que si usted los toca ellos se dan cuenta que usted adulteró la medida. Porque si usted sopla al revés, ellos tienen un mecanismo que es una propelita, que es una turbinita, que lo mismo que pase el aire y la hace mover, cuando pase el agua igual la hace mover. Eso es. A ver, otra pregunta. Disculpe, doctor, ¿cuánto es la distancia que debe estar alejada del alcantarillado sanitario del agua potable? Unos 3 metros. Pero en aquellas calles que es imposible lograr la separación de 3 metros, pueden estar separadas en zanjas de 1 metro de menor, siempre y cuando el alcantarillado esté más bajo que la del agua potable. Eso yo se los voy a enseñar aquí también, lo van a aprender. Pero lo ideal sería que estén en zanjas de 3 metros, con un desfase mínimo de 30 centímetros
del alcantarillado por debajo de la del agua potable. ¿Alguna otra duda? Doctor, disculpe, ¿ese medidor que comentaba mide el flujo en una dirección o los dos? O sea, me cobra por los dos. En una dirección, esa turbinita está acoplada a un mecanismo de relojería. Entonces, en la dirección que funciona el medidor, ese mecanismo va marcando, sumando pasos. Pero cuando usted lo sopla al revés, va desmarcando. O sea, mide en una sola dirección, aumenta, y en la otra disminuye. Eso es. ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿y la cooperativa permite poner una válvula ventosa antes del medidor? No. La cooperativa tiene que poner en aquella zona alta donde tiene problemas de ingresos de aire a las acometidas, ella tiene que poner en la red, no en el medidor, en la red tiene que colocar una válvula ventosa. No puedes tú colocarle una ventosa en tu acometida porque no te lo autoriza. ¿Está bien? Eso es importante. Ahora, usted si tiene ese problema frecuente, puede ir a una oficina que tienen ellos que se llama ODECO, Oficina de Defensa del Consumidor, va con una carta por escrito solicitándole que revisen su conexión porque tiene mucho ingreso de aire. Y entonces ellos están obligados a visitar y resolver el problema. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, nos vemos entonces el próximo lunes en la clase y yo les aviso de qué hora a qué hora voy a estar ese día para los que quieran adquirir el libro, lo puedan hacer. Les deseo una feliz tarde-noche, cuídense y un abrazo a todos. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Cuídense.
Tenemos que acabar todo eso. Todo está ahí. Por eso, ¿me vas a ayudar? Ay. ¿Ya? Vamos a hacer la mitad y yo la mitad.